Luciana Hidalgo, es estudiante de filosofía y obviamente militante, compañera de Principios y Valores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, obviamente, está aquí nuevamente para su columna de cultura. Muy buenas tardes, Lu. Hola, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Bien, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. A ver, espera, que no se escucha acá. ¿Ahora? Ahora yo los escucho perfecto. Excelente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, Hermosa. hoy vamos a hablar del rol del silencio, tanto en nuestra vida cotidiana como en la cultura actual, y lo que representa el silencio también en nuestra mirada peronista de la vida. Eh, También lo vamos a enlazar con lo que viene hablando un poco el Papa Francisco. Por lo tanto, me pareció un tema interesante, dado que en la actualidad parece ser que el silencio es como una misión imposible. Que hay unos... Sí, no está visto, ¿no? ¿Cómo? Parece que no está bien visto el silencio. Claro, parece que es como ausencia, ¿no? Como que la palabra nace de la nada. Bueno, corresponde un poco también a esto de la fragmentación permanente, así como está entre el hombre y la mujer. También creo que en todas las facetas de la vida se nos propone la fragmentación de la fragmentación, y esta no es la excepción, ¿no? La Eh, dicotomía, ¿no? las dicotomías, las polaridades. Eh, Leyendo un poco a Max Picard, que es un autor que fue muy grosso, hizo un libro que lo recomiendo ampliamente, no es tan fácil de conseguir, pero tal vez lo podemos profundizar en otro momento, que el título es La huida de Dios, que es muy interesante. También ha hecho muchos estudios sobre el tema del silencio, y yo llegué a este tema por Emilio Gomar, otro gran filósofo. Sí. Y resulta ser que es el complemento del lenguaje. O sea que primero viene el silencio y luego viene la palabra, ¿no? Como que el silencio también es lenguaje. Y me Bien. pareció bastante interesante porque corresponde un poco también a esto de la vida interior, ¿no? Que si uno no tiene esa vida interior, lo mismo que cuando planteamos que el trabajo es oración, bueno, ¿qué es la oración con Dios? Y Sí. la oración la realizamos en el medio del silencio, ¿no? Por lo tanto, el concepto sería, bueno, el silencio es lenguaje, no es ausencia de lenguaje, no es un vacío, por así decirlo. Me encanta. Y te agrego que me parece que es muy propio de, si se quiere, la cultura occidental, vamos a decirle así, esto de ver mal, ¿no? El silencio o esa introspección y mirada interna que vos dijiste, porque más, si nos vamos a la cultura oriental, el silencio, por el contrario, la introspección es un valor. Sí, por supuesto, es como la piedra fundamental. Diríamos que si no hay silencio, tampoco hay reflexión. Lo que no hay es discernimiento, ¿no? Porque para poder discernir, uno tiene que permitirse mirar. Y fíjate lo visionario de Perón al decir la única verdad es la realidad. Cuánta aceptación que había del orden natural, de la creación de Dios. Y también otras palabras que están mal vistas, por así decirlo, es la sumisión o el someterse, ¿no? Y en este sentido creo que si estamos hablando de la realidad, si no si no nos subordinamos a la realidad dada, caemos en pensar que la realidad es una plastilina y que nosotros con la realidad podemos hacer lo que queramos, ¿no? Una especie de creernos los dioses nosotros, los humanos, y, Totalmente. y es la antítesis clara de lo que es la filosofía peronista o de lo que es el cristianismo en su esencia. Por lo tanto, me pareció un tema bastante interesante que se conecta de algún modo con la cultura del encuentro que plantea Francisco, ¿no? Si nosotros no nos subordinamos a la realidad, si no nos hacemos, no nos familiarizamos con el silencio como una parte necesaria del lenguaje, creo que no es posible la cultura del encuentro. Bien. También la realidad es que la posmodernidad nos impone la velocidad de la inmediatez. Y en esa velocidad de la inmediatez no es posible el silencio, ¿no? Claro. Se dice que lo natural es que tendamos a la unidad. Y por eso es tan importante que hablemos de estas cosas, porque
nos hace reflexionar sobre cómo podemos transitar de una mejor manera esta vida que a veces se ve en jaque por este sistema artificial que creamos los humanos y que tiene que ser para nuestra plenitud y no para nuestra destrucción. Bien, totalmente. Perdón, pienso en esta frase porque hoy veníamos hablando de frases conocidas de aquí de Argentina, como puede ser el silencio es salud, ¿no? Sí, tal cual. Pasa que es verdad y no lo podemos negar que nos encontramos ante desafíos o situaciones que nos sorprenden, que no sabemos cómo manejarlas de primera manera. La posmodernidad en esta cuestión de la inmediatez también atropella, ¿no? Porque las personas, al ser tomadas como cosas y no como personas, al ser plastilinas, entonces nos encontramos con una realidad que a veces es hostil, pero no la realidad natural, sino la realidad, o sea, el sistema artificial creado por el hombre. Por lo tanto, en todo ese berenjenal es lógico que el silencio ante determinadas injusticias claramente no significa salud. Ahora, también hay una reflexión necesaria sobre el bien y el mal, ¿no? ¿Cuál es el triunfo del diablo o del mal, por así decirlo? Que se niegue que existe. Entonces, al negar que existe, no se hace nada por evitar justamente esas injusticias. Hablábamos la vez pasada de esto del hambre. Hasta la cultura de hoy o de quienes les toca gestionar lo romantizan, ¿no? Yo me acuerdo un libro que había hecho un armado político que en la tapa decía Argentina, hambre y amor, en la misma oración, ¿no? Como si fuera poético. Y la verdad que no es poético. Ahí te das cuenta que el silencio en esas ocasiones no es salud, porque lógicamente que es ahí sí que se materializa como ausencia de lo que sí es el bien, lo que sí construye, lo que sí puede generar que el pueblo no pase hambre, ¿no? Que los del pueblo no pasemos hambre. Sí, totalmente. Y ¿sabes qué se me ocurre también, no? Hablando de Perón y de silencio, que era una persona que hablaba tan bien y utilizaba las palabras de una manera tan correcta. Casi creo no existen personas, no he escuchado, salvo ahí el compañero Guillermo Moreno, esto es muy personal, pero creo que tiene también una dialéctica impresionante, y qué importante no decir cualquier cosa, ¿no? Porque mejor callar antes de decir tantas pavadas y frases sin sentido y contenido, como se dice desde la política muchas veces. Pero por el otro lado tenemos ese Perón que ha usado siempre las palabras de una manera tan maravillosa, ¿no? Esa capacidad de oratoria y obviamente con el sentimiento y la profundidad que hablaba. Absolutamente coincido contigo con lo que decís de lo certero de las palabras de Perón, y obviamente que también lo reconozco en Guillermo Moreno. Y es esto que planteábamos de la subordinación a la realidad, porque ahí es cuando las palabras son puro reflejo de la realidad. Hoy en día otro concepto de la cultura que se quiere imponer es esto de la anulación de la atención, que es algo fundamental para poder estar subordinado a la realidad, porque si vos no prestás atención, no hay manera. Si no te capaz, escuchás. Exactamente. Y que es algo que lo vemos también cuando convivimos con nuestros pares, que es lo que genera el ser escuchados o el escuchar. Cuánto de eso de Dios, eso divino que compartimos con Dios, encontramos en los demás cuando sabemos escuchar y mirar la esencia del otro. Respetar la esencia del otro, que es la piedra fundamental también para la comunidad organizada, porque, digamos, no somos máquinas. La única manera de hacer comunidad organizada es reconocer en el otro una esencia natural de cada uno y desde eso ponerse de acuerdo en lo que se hace para que cada uno pueda sacar lo mejor de sí. Absolutamente. Bueno, me encantó el tema de hoy. No sé si querés cerrar con algo más y
vamos despidiendo, pero bueno, previamente vamos con tu cierre. Bueno, me gustaría cerrar con la invitación a escuchar el verbo interior, que vendría a ser como un pedido que hacía San Agustín, y que desde ahí seguramente vamos a poder seguir haciendo que la llama del peronismo siga viva, que es lo que más necesitamos los argentinos. Totalmente. Lu, Martín Pisuara, Cecilia, Andrea quien te habla y Claudia en los controles, te mandamos un beso gigante y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves en la columna de cultura. Claro que sí, muchas gracias y un fuerte abrazo peronista. Lo mismo para ti, abrazo.